Buenos días, soy Silvia Jiménez, directora editorial del Fondo Editorial ITM del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Agradecemos a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC, por ser el enlace para esta participación por primera vez en la 11ª Feria del Libro de Manizales, cuyo lema este año es Leer nos mueve. Agradecerles también a los organizadores de esta feria, que esperamos tenga todo el éxito esperado. Agradecerles también a la amable audiencia que hoy se conecta con nosotros, esperando sea de su agrado esta conversación que tendremos hoy. En esta oportunidad me complace muchísimo presentar al autor de la obra, La dimensión internacional en la Guerra de la Independencia de Colombia, 1814-1824. Potencias, capitalistas y mercenarios transatlánticos, de John Alejandro Ricaurte Cartagena. John Alejandro es nacido en la ciudad de Medellín en 1978, es historiador de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado en estudios internacionales y máster de Europa y el mundo atlántico, poder, cultura y sociedad de la Universidad del País Vasco. Se desenvuelve como investigador, historiador y analista de política internacional. Ha trabajado el fenómeno de la migración transatlántica, en especial la diáspora vasca y la presencia de extranjeros en Antioquia y América Latina. También ha investigado sobre el proceso de independencia hispanoamericano, enfocado en la resistencia realista, la presencia de mercenarios y la dimensión internacional, en cuanto a la ayuda y la financiación de las guerras de emancipación. Fue ganador del premio Andrés de Irujo a la investigación sobre la presencia vasca en el exterior por parte del gobierno vasco en 2010 y del premio IDEA a la investigación histórica de Antioquia en 2017. Es autor también de diferentes libros, como por ejemplo Vasco-Navarros en Antioquia, 1890-1970, una aproximación a la historia de inmigrantes, religiosos y exiliados. También del libro Los vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias, 1510-1700, y también entre ellos otro, Hasta los gallinazos tienen rey, en el 2018, publicado por el IDEA. Bueno, con el autor entonces estará Daniel Ramírez Mejía, comunicador de la Universidad Católica Luis Amigó, con énfasis en comunicación, educación y ciberlenguajes. Es máster en innovación y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Ha trabajado en la Alcaldía de Medellín, en la Biblioteca Piloto, en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, en el Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, en el Salón Málaga, un salón muy importante de la ciudad de Medellín. Como vemos, se ha movido mucho dentro del mundo de la cultura. Ha sido también asesor cultural y ha sido invitado a diferentes programas de radio y televisión de diferentes cadenas como Caracol, Teleantioquia, Telemedellín, Cosmovisión, etcétera. Bueno, como ve entonces la audiencia, de verdad que tenemos dos personas muy interesantes que nos van a hablar precisamente del libro, reitero, La dimensión internacional en la guerra de la independencia de Colombia entre 1814 y 1824. Brevemente, solamente decirles que el libro trata precisamente del proceso de emancipación de Colombia, que tuvo un componente internacional y que muy poco se habla de ello, un componente internacional muy determinante, ¿cierto? Que realmente en esa dimensión la historia poco se ha ahondado como en ese tema. En este sentido es fundamental analizar el papel asumido por las potencias extranjeras, desentrañar el rol jugado por esos capitalistas internacionales. Estamos hablando de banqueros, financistas, casas comerciales y negociantes particulares. El libro también establece cuáles fueron sus fines prioritarios y determina la importancia de los grupos mercenarios, su procedencia, su composición, su número, su organización y sus acciones. Así entonces que los dejo, amable audiencia, con Alejandro y Daniel, quienes entonces hablarán de este libro tan interesante. Bienvenidos, Alejandro y Daniel. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo cordial a quienes nos acompañan, a todo el equipo de producción de la Feria del Libro. Muchas gracias, moderadora, por esta introducción que nos permite tener un contexto de este momento que compartiremos y de la obra que vamos a tocar.
Agradezco mucho al autor por acompañarnos y por darme el honor de ser parte de esta conversación, de que conversemos con las personas que nos acompañan y a quienes saludo muy especialmente porque se conectan desde distintos lugares. Nuevamente un saludo a CEUC, al Fondo Editorial del ITM y al ITM, y a todas las personas que se integran en ese gran equipo que en este momento nos apoyan en la Feria del Libro de Manizales. Qué grato saludar a Antioquia, qué grato saludar a Caldas y ver que nos encontramos nuevamente. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Y qué grato vernos en esta oportunidad para hablar de esta gran obra. Alejandro, qué gusto acompañarte. ¿Cómo vas? Muchas gracias, Daniel, por la presentación. A todos les agradezco mucho por la presencia, por la invitación en esta importante feria de Manizales, a los organizadores de la feria de Manizales, al Fondo Editorial ITM y a la Asociación de Editores Universitarios de Colombia, ACEU. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, continuamos entonces para aprovechar este tiempo para que podamos interactuar con quienes nos van acompañando. Quiero contarles que estamos acá hoy por esta obra, un libro que sin duda trae una nueva visión de la independencia, un contexto muy interesante, una investigación no solo profunda, sino amena para el lector. Vamos a hablar precisamente de la dimensión de lo internacional en la Guerra de Independencia de Colombia. Vamos a tener un marco de referencia entre 1814, 1824 y vamos a entender una cantidad de actores que no se han tenido en cuenta en otras revisiones y en otros documentos. Vamos a hablar un poco y conocer del autor de primera mano esa información que da esta investigación. En lo personal, admiro y conozco el trabajo de Alejandro desde hace varios años. He tenido la oportunidad de aprender de sus obras, de hasta los gallinazos tienen rey, vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias, y me ha dado una cosmovisión de nuestro contexto histórico como nación en el mundo. Teniendo en cuenta entonces esta temporalidad en la que hablaremos, teniendo en cuenta las obras que previamente nos ha presentado el autor, qué gusto ver esta nueva obra que llega hasta nosotros y que tenemos la oportunidad de conocer y compartir para entender la independencia de otra manera. Vamos entrando pues como en materia, Alejandro, una vez en una entrevista escuché que mencionabas que nadie gana una guerra sin armas, sin capital y sin brazos. Háblanos un poquito de eso, a qué hacías referencia? Sí, precisamente, digamos, la iconografía pues, nacional nos ha mostrado, digamos, unas guerras de independencia donde pues, pareciera que hubo un levantamiento campesino, sujetos armados con instrumentos, por ejemplo, de labranza, pues aparece mucho en la iconografía nacional, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, ¿cómo es posible derrotar a un ejército disciplinado, numeroso, y que ganaba batallas, digamos, en Europa, como el ejército español, como un grupo de personas que simplemente se levantan contra un régimen, contra una, digamos, un gobierno en desaprobación, cómo se levantan y logran ganar batallas en las guerras de independencia, ¿cierto? Un grupo de campesinos que supuestamente se habían levantado. O, por ejemplo, cómo se ganan, por ejemplo, batallas navales, ¿cierto? Sin tener siquiera una armada nacional. Son, digamos, interrogantes que me hice y que me llevaron mucho a entender esto de que una batalla esencialmente necesita suministros, necesita una cadena de abastecimiento, necesita, digamos, eh, la logística. Son cosas que no vemos más allá de las armas y disparar balas a los enemigos y de eliminar enemigos. Es una cadena súper compleja que, digamos, tenemos que tener también en cuenta. Entonces, básicamente me refiero a eso. Una batalla no se gana sin brazos dispuestos para la guerra, sin que haya un buen suministro de armas y municiones, pertrechos, vituallas, todo lo relacionado con la guerra, y sobre todo sin capitales. O sea, los capitales son necesarios para mantener o sea, la alimentación, cualquiera de los componentes de un ejército son necesarios los capitales. Veo que entonces nos haces referencia aquí a una logística, a unos suministros y a un flujo de capital que debe llegar de otros territorios. Entonces es ahí cuando nuevamente comparto aquí la obra para quienes están llegando en este momento,
estamos ante una obra que nos muestra una dimensión internacional de un conflicto de independencia. Entonces, muy interesante que nos comentas esto, y al tener esta obra en las manos y tener la oportunidad de leerla, también me hice un ejercicio que fue compararla con otras obras que he tenido la oportunidad de leer de tu trabajo, y de pronto, ¿qué tiene esta obra o qué tiene este libro que ha sido lo que más te ha gustado de este trabajo? O sea, ¿qué tiene este trabajo que de pronto dices, mira, este es un valor agregado de esta obra, aparte de ser una visión diferente? Sí, eh, pues básicamente, digamos, el tema no es nuevo. El tema de la dimensión internacional ya ha sido tratado desde, al menos desde comienzos del siglo XX, ¿cierto? Desde comienzo, desde las primeras décadas del siglo XX ya han habido obras que han hecho énfasis o que han alertado, nos han puesto digamos, en conocimiento este tema de la dimensión internacional. Lo que sucede es que todos estos temas se han sido tratados inconexos los unos con los otros, ¿cierto? Entonces yo pienso que el gran fuerte de la obra es conectar una serie de temas que creíamos dispersos y que creíamos no tenían aparentemente ninguna conexión, pero que conectándolos sí nos puede dar una visión más integral, una visión más amplia del fenómeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sabemos que sobre la diplomacia han trabajado muchos autores, sobre los mercenarios, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y todas estas, pues del siglo XXI, se ha trabajado mucho el papel de los mercenarios extranjeros en las guerras de independencia. Eh, Sobre la deuda externa también se ha hablado ya bastante, pues las deudas adquiridas con el capital londinense básicamente o con el capital internacional. ¿Qué otros temas? El tema de, digamos, eh, bueno, todos estos temas internacionales se han tratado por grandes subtemas, ¿cierto? Los que trabajan la Claro. diplomacia, los que trabajan los mercenarios, los que trabajan la deuda externa, los comerciantes, los que... Listo. Entonces, como nos menciona el autor, efectivamente estamos ante una obra que, si bien entendemos cuando hay un trabajan conflicto o una situación, vemos que en oportunidades se toman los actores por separados, o sea, que se toma un hecho como si fuera solamente en Colombia, pero vemos que efectivamente hay unos actores internacionales que toman, digámoslo, un papel importante en todo esto. Como nos mencionas, Alejandro, qué interesante ver precisamente todos esos personajes, esos actores y esas potencias que iremos hablando, que te vamos a conversar y que se conectan en esta obra, ¿cierto? También hay algo muy interesante, uno de los capítulos que me llama mucho la atención, cuando hablamos un poco de esas relaciones internacionales. Hay varios capítulos que nos hacen mención de esas relaciones internacionales y nos cuentan un poco eso que nos mencionabas, y es que existen, se podrían llamar unas misiones diplomáticas para conseguir recursos, o sea, es decir, de aquí, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, mandaban personas a hacer lobby a Inglaterra, a Londres, llamémoslo a Londres por la configuración territorial de ese entonces, y digamos que ahí empiezan unas relaciones internacionales, pero también empieza una deuda. Ahí empieza Colombia a adquirir una deuda externa, y miremos entonces, hablamos un poquito de esas misiones diplomáticas que buscaban ir a conseguir recursos en lugares que teníamos, por ejemplo, en Alemania, en Londres, donde se iba a buscar plata y soldados. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, básicamente, digamos, cuando el imperio español cae o entra en crisis, ese gran vacío de poder que se generó y al establecer, digamos, esa soberanía que estaba por ahí esparcida o estaba regada, digamos, que había recaído sobre los pueblos y que los pueblos habían decidido organizar juntas de gobierno para ser representantes, digamos, de esos pactos, de esos derechos adquiridos consuetudinariamente. Estas repúblicas que surgieron en el contexto hispanoamericano vieron la necesidad de entablar relaciones, eh, digamos,
viéndose ellas como repúblicas con derechos constitutivos, vieron la necesidad de entablar relaciones diplomáticas tanto unas relaciones interprovinciales, es decir, con las otras provincias o repúblicas vecinas que también se han declarado algunas en rebeldía, y con los actores internacionales, o sea, con las grandes potencias del mundo. Entonces, una primera misión que muchos pierden de vista es la misión que realizó el hermano de Bolívar, precisamente en 1811, cuando Caracas es la primera, digamos, ciudad que se declara independiente en todo el contexto suramericano. Entonces Caracas lo primero que hace es enviar una misión internacional a Estados Unidos para que primero se reconozca la independencia de Caracas, es decir, se le reconozca no como unos actores que se han sublevado, sino como un país como cualquier otro, ¿cierto? O sea, para que se reconozca básicamente la independencia. Ese es el primer cometido, el reconocimiento como nación o como república, pues en este caso. Y el segundo cometido es precisamente buscar recursos, armas y brazos para la guerra. Entonces, esa primera misión en la que envían al hermano de Bolívar a Estados Unidos es también liderada por Rafael Revenga y Telésforo Orea. Son tres individuos. Algo que se me olvidó mencionar es que muchas veces estas misiones van con poderes plenipotenciarios, ¿cierto? Es decir, son representantes plenos de las repúblicas que les dieron, digamos, ese voto de confianza. Entonces pueden entablar negocios de alto nivel, pueden digamos, comprometer las arcas de la nación, por decirlo de alguna forma, en la compra de armas y en el establecimiento de negocios con estos comerciantes. Ah, ya. Excelente entender eso y precisamente como te decía, lo abordas en varios capítulos que podemos encontrar. También hay algo muy particular que incluso lo percibe uno. Hay un término que se usa con frecuencia y que incluso lo encontramos también en una película y es el follow the money, sigue el dinero. Y muchas veces cuando seguimos las fuentes emisoras del dinero entendemos también muchos fenómenos y acontecimientos. En este capítulo donde nos mencionas de los prestamistas y los comerciantes extranjeros, es decir, el capítulo donde se habla de financiación internacional en el libro, vemos una cantidad de empréstitos, vemos una cantidad de capitales, vemos una cantidad de personas que invierten dinero en esto. Es muy particular porque, como mencionabas, se cree que son unos campesinos que se rebelan, pero nos estamos encontrando con que capitalistas londinenses invirtiendo grandes sumas de dinero y recursos en toda esta campaña. Cuéntanos un poquito de esos prestamistas, de toda esa financiación. Sí, son prestamistas no solo londinenses, porque también vemos capitales que vienen de Alemania. Hemos seguido en ese ejercicio de Follow the Money, hemos seguido capitales provenientes hasta de Suecia, de Prusia, pues de las Antillas, por supuesto. Bueno, las Antillas, muchas bajo el control británico, obviamente, pero también las Antillas, por ejemplo, Curazao, por ejemplo, una isla sueca de San Bartolomé, que también fue un enclave para la venta de armas. Yo, de estos comerciantes, o sea, fueron decenas de casas comerciales las que invirtieron recursos para la guerra. También comerciantes menores como, por ejemplo, algunos corsarios o piratas o comerciantes así de poca monta, que también tenían, digamos, algunos registros de armas o disposición de armas, también logran hacer introducciones de armas para la guerra. Pero centrémonos en los actores principales. Yo, por ejemplo, mencionaría tres, digamos, abastecedores o proveedores para el ejército colombiano de gran importancia. Bueno, dos de ellos los conocemos bastante. No, creo que los tres son muy bien conocidos. El primero es Luis Brión. Él es de Curazao, o sea, súbdito de Holanda. Entonces, Brión prestó sus servicios desde inicios desde inicios de la crisis. O sea, el primero que prestó sus servicios fue a la República de Cartagena, ¿cierto?
abasteciéndole con armas, con municiones, con vituallas, con toda clase de pertrechos. Posteriormente, presta sus servicios también a Venezuela y durante la época del exilio de Bolívar, en 1816, cuando todos se reúnen en Haití, Brión va a ser nombrado como el almirante de toda la armada eh, revolucionaria, ¿cierto? La armada republicana. Entonces, esto es algo que, digamos, creó unos roces con los franceses. Una parte de los franceses, de hecho, se retiran y van a pelear bajo otras banderas, bajo la bandera de Buenos Aires, de México, ¿cierto? Eran individuos que podían cambiar de bandera fácilmente. Entonces, Brión es súper importante porque fuera de eso es nacionalizado colombiano y prestó unos servicios importantes a la República o al interés de la independencia, sobre todo por el comercio de armas y la introducción de armas que hizo tan interesante. El otro que iba a mencionar es Juan Bernardo Elbers. Para muchos es muy conocido por su etapa de navegación del río Magdalena, ¿cierto? Él fue el que introdujo los primeros vapores para navegar el río Magdalena, bueno, entre otras acciones. Pero lo que desconocemos es que Elbers inició también prestando servicios a la República de Colombia, introduciendo armamento desde la isla de San Bartolomé, una pequeña isla sueca en el Caribe, y luego a Curazao y a otras regiones. También un actor de primer nivel, de comerciante pues de primer nivel, mencionaría a Robert Sutherland. Este individuo actuaba desde Haití como un gran abastecedor de armas para el gobierno colombiano, ¿cierto? Para la República de Colombia. O sea, era una especie de triángulo donde los republicanos o sea, pedían armas al presidente de Haití, Petión, pero se las cancelaban a Sutherland. Sutherland las introducía, suponemos, desde las Islas Británicas o desde otros sitios de concentración. Entonces, con estos tres actores, yo pienso que se mostraría bastante ese papel de los comerciantes. Entiendo. Y si estamos abordando, como nos mencionas, incluso solo una pequeña muestra de una gran cantidad de personajes a los que les hiciste un seguimiento, Sí, porque sí. son grandes las listas y grandes las firmas que participan en todo esto. Quiero aprovechar, Alejandro, para que saludemos precisamente a todas las personas que nos acompañan. Un saludo a Juan, a Víctor, a todas las personas que nos están comentando, a Nancy Salazar desde Medellín, al antropólogo y miembro de la Academia Antioqueña de Historia que ha estado muy pendiente de todo este proceso, el antropólogo Víctor Ortiz, a quien mando un saludo muy especial, a las personas de ACEUC que nos acompañan y a todo el público que se conecta, que nos están escribiendo, que nos están acompañando durante esta transmisión. Qué gusto compartir este espacio con ustedes y esta conversación que nos permite tener un contexto sobre esta gran obra. Quiero continuar también que hagamos otro actor particular de esta obra que se integra en el contexto global. Y es que, volviendo a lo mismo para quienes se conectan recientemente, con frecuencia creemos que es un campesino que se subleva. Entonces estamos hablando de que fuese un conflicto doméstico, pero en la obra claramente podemos percibir que es un conflicto que adquiere, como mencionamos, una visión y un contexto internacional. Y cuando tenemos esta situación nos damos cuenta que no son campesinos con azadones peleando, sino que por acá pasaron tropas completas de mercenarios extranjeros. Para yo traer un soldado con sus pertrechos desde otros territorios se necesita precisamente una logística de transporte y un respaldo de todo esto. Háblanos un poco, por favor, de los mercenarios, porque también lo encontramos en la obra en distintas fases y momentos de este periodo. Vemos cómo se fueron configurando las tropas de mercenarios, que llegaron primero aislados y no hubo mucho control, que el mismo Bolívar en algunos comunicados notifica que es difícil por su idioma y por su idiosincrasia tener un control. Entonces luego traen ya divisiones completas, incluso legiones. Cuéntanos un poquito de estos mercenarios extranjeros que participan en esta confrontación. Sí, es una pregunta muy interesante porque, digamos,
lo que mencionabas, Bolívar en un momento, desde inicios pues, de las primeras revoluciones, la presencia de mercenarios es obvia, pues es natural, es más que evidente. Por ejemplo, Antioquia, sabemos que quienes entrenan, digamos, los ejércitos que se van formando en la República de Antioquia, va a ser precisamente un francés. Y entonces, es decir, la presencia desde por ejemplo, en la República de Venezuela, desde los primeros años de la independencia, van a ser los franceses los que van a estar con cuerpos mercenarios. Pero Bolívar, o sea, es decir, muy difícil, digamos, traer una serie de individuos de otras nacionalidades, con otros temperamentos, con otros idiomas, con otras costumbres, y, digamos, hacer un ejército armónico, ¿cierto? O una división que sea armónica. Entre otras cosas, existieron muchos problemas por precisamente la indisciplina, la falta de comunicación. Entonces, el ideal de Bolívar siempre fue traer cuerpos enteros, es decir, oficiales completos hasta suboficiales y la tropa pues llana, tropa común, desde otros lados, cuerpos enteros para que actuaran como unidades nacionales enteras. Entonces, gracias a eso y sobre todo gracias al papel de los agentes que se instalaron en otros gobiernos, por ejemplo en Bruselas, en Dublín, en Londres, en las ciudades ansiáticas, o sea, o la Liga Ansiática, pues, alemanas, como Hamburgo, Baden, Hessen, inclusive en Prusia vemos a varios prusianos, como por ejemplo el coronel Strenovich, es un prusiano que reclutó en Amberes, digamos, todas estas tropas de soldados que habían quedado desempleados con las guerras napoleónicas. Tener un soldado prusiano en el ejército es sinónimo hoy de tener un cuerpo de élite, ¿cierto? Peleando para una guerra, porque el ejército prusiano es referente, digamos, en Europa en cuanto a disciplina y táctica militar. Entonces, gracias a estas redes se logran traer cuerpos nacionales. Básicamente, conocemos la Legión Británica, la Legión Irlandesa y la Legión Hanoveriana, ¿cierto? Y otros cuerpos menores como los husares alemanes. Bueno, en estas unidades, digamos, nacionales se enrolan sujetos de todas las nacionalidades pues, europeas, italianos, polacos, personas de habla alemán, franceses, por supuesto, españoles también, digamos, en contra del absolutismo monárquico y más de pensamiento, digamos, liberal sí, o que llamaban ellos afrancesados, sujetos de Canadá, Estados Unidos, de todas las Antillas. Por ejemplo, sobre las Antillas tenemos un vacío ahí historiográfico porque poco sabemos de los ejércitos que pelearon, pues, de las islas de Santo Domingo y todas estas islas antillanas bajo las órdenes de Bolívar. Se sabe, por ejemplo, que el batallón Rifles, la oficialidad era compuesta, la mayoría por irlandeses digamos, el ejército raso eran antillanos o dominicanos. Entonces, Excelente. sí. Excelente y qué bueno que, mira, como yo creo que algunas de las personas que nos acompañan están como cuando estoy leyendo la obra y me encuentro con un montón de actores y un montón de personajes que creía que estaban desarticulados o que a veces pensamos esto, pero que ya cuando a la luz de las evidencias y de las fuentes podemos articularlos. Es importante también, yo creo, como para ir dando forma a este contexto ya para que pasemos ahora a unas preguntas en uno de los capítulos se habla precisamente del mercado internacional de armas y del mercado y el comercio que se da en partes como Barbados, Curazao, Jamaica.
Y este comercio es muy importante porque también nos muestra que hay un conflicto de intereses porque hay unas fuerzas económicas que quieren entrar a lo que hasta entonces solo ha estado controlado por España. Háblanos un poco de ese mercado internacional de armas y de comercio que tiene lugar. Listo. Esto es una maquinaria, digamos, de abastecimiento de productos de guerra. Eso es una cosa impresionante porque en los listados aparecen cifras como 20.000 fusiles, 10.000 fusiles, 5.000, 2.000, ¿cierto? Suma todos esos fusiles, o sea, esto es para abastecer una guerra de grandes dimensiones. Entonces, en todas estas pequeñas islas de las Antillas, en Trinidad y Tobago, en Barbados, en Haití, ya habíamos mencionado Curazao, Jamaica, entre otras, se establecen una serie de comerciantes que comienzan a abastecer, digamos, las repúblicas de armas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, recuerdo al comerciante Maxwell Hislop como uno de los grandes abastecedores desde Jamaica. También la firma comerciante eh, Nar y Delgado y otros comerciantes menores. O sea, los comerciantes yo los categoricé en tres tipos: las casas de comercio, los comerciantes menores, digamos que son introductores, son introductores de pequeña escala, ¿cierto? Y otros financistas, ¿listo? Que financian ya con dinero y otros medios la guerra. Entonces, precisamente, estas casas de comercio, en 1822, le piden al Parlamento británico, pues estamos hablando de las británicas, el reconocimiento de la independencia de Colombia y de México y Argentina, y el Río de la Plata, que eran los tres países que se habían, digamos, constituido después de la batalla de Trujillo. No, perdón, antes de la batalla de Trujillo. Estos tres países, bueno, es una treintena de casas comerciales. Entonces, lo que va a suceder con estas casas comerciales es que se van a establecer en cada país. Por ejemplo, en Argentina recuerdo que se establece la Baring and Company, si no estoy mal. En Colombia se establece la Goldsmith, se establece esta compañía Hislop que mencionaba, se establece, bueno, una serie de casas comerciales que comienzan a copar el vacío que que dejó el comercio español, ¿cierto? Entonces comienzan estas casas a introducir mercancías, ya no desde Sevilla o desde Cádiz que se hacía, sino ya desde el epicentro Jamaica. Entonces Jamaica se crece como, digamos, el sitio de paso importante en todo el Caribe para el comercio internacional. Jamaica cobra pues gran importancia en el siglo XIX, en detrimento, como te digo, del comercio español que ya se había establecido. Entonces es muy importante entender este panorama también, ver cómo se empiezan no solo un flujo de capital, sino que esos capitales se empiezan a posicionar. De nuevo quiero saludar a todas las personas que desde Caldas, desde Antioquia nos acompañan y desde otros lugares. También quiero que pues podemos mirar en este momento agradeciendo antes por su apoyo a Miguel y a Daniel Castillo, que están muy conectados en toda esta transmisión. Si tenemos preguntas para que vamos también abordando. Y por otro lado, mientras contestamos las preguntas para dar un cierre de cierta manera, creo, Alejandro, que con esta obra entendemos precisamente que América fue un territorio en disputa, que teníamos un imperio español que llevaba 300 años con un control legislativo fiscal en un territorio y que otros actores o potencias económicas estaban interesados en ejercer una influencia en este territorio. Entonces vemos cómo América hace 300 años era un territorio en disputa. Vemos efectivamente cómo empiezan a permear ciertos capitales y ciertos intereses a favor de que se den unos cambios y que permitan una apertura económica que permita que más personas interesadas en participar de esta economía pudieran hacerlo. Entonces, si quieres, mientras llega precisamente atendemos estas preguntas, háblanos un poco precisamente de esa propaganda internacional,
¿Cómo se hace un lobby y una propaganda que a veces nos muestra una imagen que desconocemos? Listo, la propaganda sí es fundamental, digamos, para instaurar una causa, ¿cierto? Para decir que una causa, en este caso la independencia, es una causa justa, ¿cierto? Entonces es lo primero que se hace es obtener un reconocimiento internacional, es decir, obtener un reconocimiento por parte de las potencias mundiales, de las principales potencias, ese es el ideal, como te digo. Sin embargo, en estos primeros años es quimérico pensar que una potencia va a dar reconocimiento a un pequeño país que apenas nace, digamos, porque eso puede costar una guerra internacional en este caso con España. Entonces, las potencias internacionales fueron muy prudentes en ese tema de dar reconocimiento. Sin embargo, si estos individuos actuaron como lobistas, como tú lo decías, y se lograron insertar y hacer contactos de alto nivel. O sea, por ejemplo, en Londres logran contactos con políticos, pues, con personalidades del ejército, de la vida pública londinense, como te digo, en Bruselas, en Estados Unidos, por ejemplo, en ciudades como Baltimore, Nueva Orleans y Boston, se instauran verdaderos centros para el apoyo de la causa suramericana, como ellos la solían llamar, la causa de los pueblos de América del Sur. Entonces, allí, digamos, es donde se van creciendo estas redes internacionales y donde se hace popular, digamos, la independencia, ¿no? Donde hay una parte que, digamos, apoya la independencia de muchas de las repúblicas hispanoamericanas. Bueno, entonces, a propósito de lo que decía Daniel, vamos a hacer algunas preguntas a John Alejandro para que le vaya contestando al público, que entre cosas tenemos también público de España. Te están saludando Alejandro desde España, precisamente Sergio Lara González, además de muchos Claro. colegas de ustedes desde aquí, desde Colombia también. Tenemos dos preguntas de Juan Carlos Marín. Y yo tengo una que va como en el mismo sentido para que entonces John Alejandro nos responda. Dice Juan Carlos Marín que si consideras que la guerra es un negocio que beneficia a algunos, pero que el costo lo pagamos todos, por un lado. Por el otro, que tiene que ver con lo mismo, él dice, las guerras entonces nos han dejado endeudados. Y yo pregunto con base también en esto que me llama muchísimo la atención, ¿por qué crees, Alejandro, que precisamente en la historia de Colombia no nos han hablado de esta dimensión tan importante, de esas relaciones internacionales, de los roles que esa relación jugaron, por ejemplo, los banqueros, los financistas, eso que tú mencionas? Hasta ahí dejo entonces para que nos contestes. Muchas gracias, doctora Silvia. Muy importantes e interesantes las preguntas. Eh, Pues la guerra, sí, siempre hemos pensado que la guerra es un negocio que beneficia a unos pocos y que perjudica a muchos, ¿cierto? Después de las guerras de independencia, el país quedó devastado, la agricultura tardaron varios años para que se recuperara, el sector extractivo, que era uno de los que generaba más divisas, por ejemplo, la extracción de minerales y la extracción bueno, de otros recursos naturales, también estaba, digamos, devastado. Era básicamente una economía en quiebra. Fuera de eso, por las guerras de independencia, no habían brazos digamos, para reactivar la economía. Entonces, conecto las tres preguntas. Uno digamos, de los intentos de resolver esta solución fue continuar haciendo más préstamos, ¿cierto? Entonces tenemos el préstamo que hizo Francisco Antonio Sea con la casa comercial La Goldsmith, un empréstito con Londres, y luego otro empréstito que hizo, creo que este fue por 2 millones de libras esterlinas. Se supone que este dinero era para pagar, digamos, todas estas pequeñas deudas que había contraído el Estado con todos estos particulares para pagar a los soldados, digamos, los sueldos que se le debían
y que parte de ella iba a ayudar para reactivar toda la economía que estaba devastada. O sea, duramos con la economía en crisis muchos años, pero para acabar de ajustar tuvimos que pagar una deuda externa que duramos 100 años para terminar de pagarle, por ejemplo, esta deuda a Gran Bretaña. Entonces, básicamente, pues eso conecta esas tres preguntas. La guerra genera muchos capitales y muchas deudas y deterioran mucho la economía. Y se suelen mover unos individuos, suelen salir y suelen instalarse otros individuos. Sí. Alejandro, nos mencionaba la doctora Silvia también para que redondeemos y ya vamos terminando por el tiempo que tenemos, porque a veces, ¿verdad?, no se nos habla de este contexto. ¿Es que acaso los autores beben de las mismas fuentes, digámoslo, o porque a veces estamos con una historiografía como tan rígida que se centra solamente en las mismas fuentes? Sí, eso es un fenómeno muy particular. Recuerdo a un historiador, Ernest Tovar Pinzón, quien decía que leer a Restrepo, que Restrepo fue el primer historiador de la Guerra de Independencia, era una especie de prisión historiográfica. Es decir, o sea, Restrepo era una persona comprometida con la causa, era una persona que dio todo por la revolución, entonces su visión estaba parcializada, ¿cierto? Estaba, digamos, inclinada a justificar todo este proceso. Entonces, lo que hace Restrepo es omitir las cosas que, digamos, a él no le encajan dentro de su perspectiva y agrandar otras historias que sí le encajan. Entonces, suelen ser las narrativas instaladas de la independencia, suelen ser narrativas, digamos, que se presentan a modo de esos mitos fundacionales, ¿cierto? Que se funda la patria, los mitos a los héroes de la patria, a las grandes hazañas de estos prohombres, y se suele dejar, digamos, lo malo, las injusticias, lo que suele también causar una guerra, ¿cierto? Entonces, más que todo esto son narrativas, digamos, que se instalan para justificar un proceso fundacional, ¿cierto? Entonces, en estos primeros años era muy difícil que un autor, digamos, criticara todas estas corrientes. Pues en los primeros años era prácticamente un delito hablar mal de la República, ¿cierto? Entonces, se fueron generando una serie de fuentes y como decías, aquello que no encuadraba o no encaja en el proceso se fue dejando aparte. Ahora pues que ya tenemos 200 años de independencia, un poco más, podemos, digamos, con una mirada más reflexiva, ya mirar esas otras fuentes y mirar como que esas cosas que no encajan en el discurso, ¿cierto? O sea, si había, digamos, tanto patriotismo, porque las deserciones masivas, lo que decíamos al inicio de la iconografía, ¿por qué nos presentan esa iconografía tan patriótica y heroica, sabiendo que las fuentes nos cuentan cómo fue Muchas en gracias. realidad? Muchas gracias, Alejandro, por este contexto ya para darle lugar al cierre de la doctora Silvia. Gracias por todo este contexto, gracias por esta información que incluso en algunas obras como Los Gallinazos, hasta los gallinazos tienen rey, vemos efectivamente distintos bandos y entendemos el contexto de ambos bandos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Quiero también invitar a las personas a que visiten el catálogo del Fondo Editorial de el ITM, donde podrán encontrar esta obra disponible y también que pueden seguir al autor en redes sociales, en Facebook y en YouTube como Alejandro Ricaurte, historiador. Le doy paso a la doctora Silvia para que nos cierre este contexto y muchas gracias por este espacio de conversación. No, muchísimas gracias, Daniel. Pues por aquí tenemos algunas otras preguntas, Alejandro. Precisamente pregunta María Victoria Jiménez que si lograste identificar en tu investigación si hubo financiación por parte de los españoles contrarios a la corona española a esta causa libertadora. Sí, por supuesto. Reconozco varios individuos, entre ellos me parece Francisco Renovales, quien prometió reclutar un ejército de españoles, digamos, para pelear contra los mismos españoles, pero contra la monarquía. En realidad era contra la monarquía de los Borbones.
Todos recordamos en México, por ejemplo, a Francisco Javier Mina, que fue fue un navarro que se vino con todo, o sea, que preparó un ejército desde España y lo trajo para luchar en México también contra el absolutismo monárquico. También en el caso de Colombia, recuerdo a José de la Sarda, de origen catalán, que también vino para pelear por la independencia. Entonces, claro, también los liberales españoles o los afrancesados o los que, digamos, quieren el cambio de sistema, y no solo españoles europeos, sino también españoles americanos, financian la independencia de muchas maneras. Muchas familias colombianas, neogranadinas, también van a financiar la independencia. La misma familia de Bolívar se sabe que otorgó de su propio péculo dineros para financiar la independencia. Es correcta la afirmación. Ok, gracias. Aquí pregunta Alejandro Pérez Ortiz, si tu obra, ¿qué lugar ocupa en la historiografía sobre la independencia? Bueno, pues yo la incluiría dentro del revisionismo histórico, ¿cierto? O sea, volver a revisar las fuentes y mirar o las teorías o las corrientes que ya se han propuesto y mirar qué nuevos avances también se tienen, pero también la incluiría dentro de las relaciones internacionales, ¿cierto? O sea, la metodología fue también basado en las relaciones internacionales, mirar en este caso qué actores internacionales intervinieron en este proceso. Por decirlo de alguna forma, nosotros sabíamos que habían unos factores internacionales, ¿cierto? La invasión de Napoleón a la península, digamos, todo ese componente de las guerras napoleónicas, las ideas de la Ilustración, el traspaso, digamos, de ideas de todo el mundo atlántico. Todos esos eran influjos o factores internacionales que incidieron en la independencia. Pero ahora vamos a conocer esos actores internacionales, ¿cierto? Esas ya no ideas, cosas abstractas, sino personas eh, eh, que nos llevan pues como también a que este proceso tuviera un buen fin. En ese sentido, también escribiría la obra dentro de ese marco de las relaciones internacionales. Bueno, tenemos también aquí varios comentarios de felicitaciones, Alejandro, y Muchas gracias. dice Víctor Ortiz que hoy con este lanzamiento quedamos antojados de más, que si habrá de pronto alguna invitación a un conversatorio, a una conferencia y convida al Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona precisamente para invitar a otros académicos y hacer una nueva sesión. Pues qué bueno, cosa que me alegra Bueno, muchísimo. Y también desde aquí, desde Medellín, lo podemos hacer, Alejandro. Inclusive también en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, podemos también organizar otra sesión. Felicitan también a Daniel, entonces, Daniel, por esa maravillosa entrevista, de verdad, qué rico que les haya gustado pues a todos nuestros oyentes acompañarnos hoy un domingo a las 10 de la mañana, tampoco es nada fácil, de verdad, muchísimas gracias a todos. A ver, yo miro todos felicitando, Juan Carlos Marín, qué excelente entrevista, Luis Eduardo Quintero, Jimmy Andrei Duarte, Carolina Castañeda, Nancy Salazar. Bueno, tuvimos muchos oyentes, qué maravilla, y mucha gente que nos está viendo y que se han mantenido. Lo que le decíamos al comienzo de esta presentación, esta es una de las muchas bondades que tiene la virtualidad, poder llegar a más personas, a más gente, a cualquier país del mundo realmente, y que se conozcan estas obras maravillosas. Esto es una de las muchas bendiciones, diría yo, o facilidades que nos da la virtualidad. A ver, yo veo, pues aquí hasta el momento no aparecen más preguntas, no sé, Daniel, de pronto si tienes algo más. Doctora, pues agradecerle a usted, agradecerle al apoyo a todo el equipo de la universidad, agradecerle a los organizadores de Feria del Libro de Manizales, y quiero también una mención muy especial también a todas las personas que se conectan y nos han acompañado todo este tiempo, muy particular, agradecer los comentarios precisamente de Sergio
Lara González, que está desde España siguiendo la transmisión, también de Juan Moreno Aguiar, quien nos acompaña desde Ceuta, en España. Entonces vemos, como dice la doctora Silvia, que tenemos personas y que qué tan valioso que una obra de carácter y de dimensiones internacionales conecte a públicos internacionales y nos permita hacer una lectura tan interesante de la obra, del contexto y de la historia de la independencia, que era lo que queríamos hacer en esta mañana. Así es, También quiero dar las gracias a la doctora Silvia pues, por la oportunidad de presentarnos aquí en la Feria del Libro de Manizales, a los organizadores de la feria, a Daniel, muchas gracias por la excelente entrevista y los acertados comentarios, a todos los que se conectaron, muchas gracias por el apoyo y por seguirnos. La propuesta me pareció genial, pues yo estoy dispuesto cuando quieran hablar de estos temas, cuando me lo soliciten, voy a estar atento y lo muchas organizaremos. gracias. Lo organizaremos, John Alejandro, claro que sí. Y que bueno, ahí les queda también entonces a la Feria del Libro de Manizales también la sugerencia que les están haciendo. Qué bueno. Por supuesto. Bueno, entonces ya para terminar también de parte del Fondo Editorial ITM, agradecerles a todos ustedes que se mantuvieron en esta entrevista tan entretenida, interesante y donde realmente aprendimos. Invitarlos entonces que consulten nuestro catálogo. Basta con que ingresen a catálogo.itm.edu.co y ahí encuentran pues todas nuestras publicaciones y particularmente de la que hablamos precisamente hoy. Y si la quieren, si desean adquirirla, también puede ser a través de nuestro catálogo y se les hará llegar a la dirección que ustedes consideren entonces. Muchísimas gracias, John Alejandro. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a la organización de la Feria del Libro de Manizales. Excelente espacio, de verdad. Quedamos también antojados de seguirlos acompañando en próximas ferias y de verdad invitarlos que sea como dice el lema precisamente de esta feria, que es leer nos mueve, que los hayamos movido para que consigan el libro, terminen de verdad de leerlo en toda su dimensión y poder aprender un poquito más desde esta perspectiva que nos presenta John Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, que acaben de tener muy buen domingo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.